¿Qué tal? ¿Cómo están amigas y amigos de la Octava Digital? Hemos estado platicando, analizando, por supuesto, los diferentes panoramas rumbo al 2024. ¿Qué pasa en el PAN? ¿Qué pasa en el PRI? ¿Qué pasa en el Movimiento Ciudadano? ¿Qué pasa en el Partido de la Revolución Democrática? Aunque mucha gente, pues ya el PRD está más que muerto. Pero el punto central es qué pasa también en Morena. ¿Qué es lo que está discutiéndose en Morena? Que a final de cuentas tendrá una consecuencia en los otros partidos políticos. Para analizar este tema de las famosas corcholatas, como se les ha llamado, a raíz de lo que dijo el presidente de la República, se encuentra con nosotros una persona que ustedes lo saben, admiro y respeto muchísimo, periodista de pie de página en Momentum, mi querido Alberto Nájar. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, ¿cómo estás, Jesús? ¿Cómo te va? ¿Todo bien por acá? Qué bueno, y que Alberto. Oye, pues yo la primera pregunta que te haría es, ¿qué lectura le das tú a todo lo que hemos visto en las últimas semanas, por ejemplo, con estos eventos de fin de semana, en donde acuden Sheinbaum, acude Ebrard, acude Adán Augusto, bueno, ya hasta Monreal también ya acudió. ¿Cómo valoramos esta lectura al interior de Morena? ¿Es adelantado? ¿Es mucho tiempo antes? ¿Es parte de esto? ¿Tú qué lectura le das al movimiento de las corcholatas de Morena? Mira, yo creo que están aprovechando muy bien el espacio que les ha dado el presidente López Obrador desde el momento en que él, desde el año pasado, dijo prácticamente arrancan, ¿no? Les dio el banderazo de salida y los que han sido señalados como posibles candidatos de Morena para la elección presidencial de 2024, pues se intensificaron sus movimientos políticos y cada día dan un paso más hacia, en ese sentido. Marcelo Ebrard, por ejemplo, pues ya ahora está diseñando o diseñó una especie de campaña para tratar de acercarse a los o más jóvenes. Intentó mostrarse como muy moderno, muy cercano a los millennials, si se permite el término, hasta adelantó y te iba a responder los mensajes por WhatsApp, en fin, tratando de enviar la idea de que es un candidato que le va a hablar y entender a los jóvenes, que es una muy buena parte del electorado mexicano. Claudia Sheinbaum, por su parte, pues ha también hecho su parte, su labor, me parece un poco más hacia lo que necesitaría hacerse al interior de Morena, es decir, acercarse a los gobernadores, a asistir a los mítines y eventos políticos. Y bueno, y en esta también movimiento se ha sumado el secretario de Gobernación, Adán Augusto, también de esta manera, pues haciendo lo que le correspondería como el nuevo, como el más del recientemente destapado por el presidente López Obrador. A mí me parece que esto forma parte, te digo, de esta decisión de aprovechar los tiempos políticos que el presidente López Obrador mismo les dio autorización, es decir, de hacer activismo abierto, como no ocurría en la política mexicana, ni siquiera en los partidos de oposición, que también conservaron mucho la tradición del tapado, pero sobre todo están aprovechando al máximo, Jesús, algo que es bien real. En la oposición no hay quien les haga contrapeso. No hay alguien que pueda estar haciendo lo mismo que estos candidatos a los cuales ya se les conoce como las corcholatas de Morena, básicamente porque están desarticulados, porque no han encontrado ni siquiera un proyecto político, mucho menos una figura pública que los cohesione, y por lo tanto dejan todo el escenario político pues libre para que los que hemos comentado y otros que seguramente se van a anotar, pues hagan lo que les plazca. Así es que pues yo creo que estamos en un momento interesante. No te puedo decir que sea totalmente nuevo en la vida y los usos y costumbres de la política mexicana, porque en el fondo prevalece lo mismo que ha ocurrido durante muchas décadas en el país. Y es que al final del día, y no podemos tampoco ser inocentes, pues en Morena quien sea candidata o candidato, pues va a ser el que conquiste el corazoncito del presidente López Obrador para quien obtenga la señal positiva de su dedito y pues ese será el candidato de Morena. Es decir, estamos como una cosa medio extraña donde hay movimientos que no se daban en la política mexicana, pero bajo las mismas reglas de la política mexicana, sobre todo en el tema este del tapado, Jesús. Oye, Alberto, ¿y tú ves algún tipo de factor de disrupción
Es decir, porque de repente, como bien dices, y me queda claro y coincido plenamente contigo, a final de cuentas va a pesar y va a pesar mucho el famoso señalamiento de Andrés Manuel, el famoso dedito de Andrés Manuel, pero tú ves un factor de disrupción, es decir, el papel de Ricardo Monreal, por ejemplo, que abiertamente dice yo no formo parte de este grupo. ¿Cómo defines a Monreal y qué tanto alcance tiene Monreal en toda esta discusión? Monreal tiene un papel más mediático que realmente efectivo dentro de las filas de Morena. Tiene su grupo político que lo respalda, pero tiene en contra varios grupos políticos dentro de Morena. Y este personaje que tiene una experiencia enorme, no solamente parlamentaria, sino en la negociación política, pues no las tiene todas consigo. Sin embargo, bueno, pues él está en su jugada de hacer el mayor ruido posible, de encarecer el apoyo que pueda dar a alguno de los candidatos o la decisión de ya cesar su activismo político. Entonces yo creo que él es un factor más mediático que realmente efectivo al momento de la determinación que pueda llegarse a tomar por parte de los militantes de Morena, por supuesto, pero también del ánimo presidencial. Entonces, yo creo que él está cumpliendo su tarea, no se va a dejar. Él realmente cree que le corresponde tener una posibilidad seria de contender. Me parece que es un error también el tratar de hacerlo a un lado, yo creo que dentro de Morena, yo creo que deberían dejarlo participar por una razón básica, por un tema de justicia, porque Monreal se la ha jugado con López Obrador, no con Morena, con López Obrador. Dos, de congruencia, porque si se supone que es un partido diferente, pues debería respetar las reglas de la libre participación de todos los que quieran tomar parte en la contienda por la sucesión presidencial, como lo ha dicho el presidente. Y tres, también por una cuestión meramente pragmática, pues para que mida las fuerzas reales de Ricardo Monreal y pues de una u otra forma pues termine por desgastarse solito, pues por el propio proceso ya de reconocimiento del peso que tiene al interior de Morena, Jesús. Oye, Alberto, se habló mucho desde un principio de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard, como los personajes más fuertes, más cercanos, que definen lo que va a pasar. Pero aparece Adán Augusto en todo este escenario, parecía como que nada más estaba ahí de una especie de distractor de las críticas, de las quejas de los dos punteros, pero comienza a agarrar juego, comienza a tener contactos, comienza a tener discursos, comienza incluso a debatir con Monreal públicamente el fin de semana. ¿Cómo entender a Adán Augusto? ¿Sí le ves tú posibilidades como tal al secretario de Gobernación o en realidad está jugando este papel de distractor, de escudo, para que los otros dos no estén tan metidos en ello? Yo creo que es el representante del presidente López Obrador en la contienda para meter orden, eventualmente para mandar el mensaje de que no se la crean, que no están nada más los dos punteros, pero nada más. Yo honestamente no creo que su papel vaya a trascender más allá de una aspiración seria para 2024. Habrá que ver, porque hay todavía un buen rato, un buen trecho que recorrerse. Pero por lo pronto, hasta ahora, yo lo veo más bien como, como un supervisor, pues, si se puede utilizar el término, ¿no? Como el personaje del presidente López Obrador allí para mandar la señal, pues, que se requiere. Y esa señal la dio al presidente López Obrador hace buen tiempo, en 2019, en enero, cuando él solicitó licencia del partido y él dijo, pues, que él iba a dedicarse a gobernar el país y que el partido tendría que arreglárselas por sí solo, lo cual me queda a mí claro que Morena nació con un solo propósito, que fue que el presidente López Obrador llegara al gobierno, pues que López Obrador llegara al gobierno de la República y después, pues como movimiento político, pues era pues prácticamente desechable y el presidente ha mandado señales en ese sentido al momento de que dijo varias veces que él básicamente pues, no necesitaba de Morena y que tenían que ponerse de acuerdo ahí al interior. Entonces, yo creo que la presencia del secretario de Gobernación ya en esta disputa anticipada por la candidatura de Morena, pues tiene el mensaje de decir,
el que manda es el que está en Palacio Nacional, y que no se les olvide, y aquí estoy yo para recordárselos, ¿no? Tan recordárselos que cualquiera de nosotros puede ser desechable, porque el presidente tiene encargos, no tiene cargos, no designa cargos, sino encargos. Y esa es la tónica también, el juego de la sucesión dentro del movimiento político que López Obrador creó, porque es su hijo político, ¿no? Contribuyeron los demás, claro, pero toda la esencia, la forma en que se creó la operación política, la organización y la estructura que se ha creado. Es más, hasta los propios candidatos ganadores de las últimas elecciones intermedias son obradoristas, no morenistas. Y así lo han reivindicado en sus discursos políticos los ahora gobernadores y los próximos gobernadores de Morena. Ellos son obradoristas y a ese movimiento responden. Entonces yo creo que la presencia del secretario de Gobernación pues va en ese sentido, ¿no? De recordar que cualquiera es desechable y que lo que importa es que se cumpla lo que el presidente ha planteado, que se llama Cuarta Transformación, y el movimiento y el cambio político en el país. Finalmente, Beto, y agradeciéndote siempre de verdad tu generosidad con la octava, ¿quién es el que puede representar la continuidad del obradorismo? Se habla de que Sheinbaum es la hija de López Obrador, pero Ebrard ya lo sucedió en el 2006 en la Ciudad de México. ¿Quién puede representar en realidad la continuidad de Morena o la continuidad del obradorismo? Mira, la continuidad del obradorismo, Claudia Sheinbaum, porque es la más, que se le parece más en términos, una, de la posición ideológica que mantiene la jefa de gobierno; dos, el pragmatismo político que también utiliza mucho Claudia Sheinbaum; y tres, algo que me parece también importante, la lealtad y la decisión de asumir costos políticos, inclusive, en aras de que prevalezca el movimiento político, el obradorismo. No hay que olvidar que la jefa de gobierno durante un buen rato mantuvo un perfil muy, muy bajo en el escenario político nacional, y le tocó pagar algunos costos políticos, asumirlos de esa manera sin chistar. Y ese tipo de mensajes el presidente López Obrador los entiende y los lee muy bien. Ahora bien, esto no significa que Marcelo Ebrard tampoco esté totalmente descobijado, porque él también ha sido leal al presidente López Obrador a su manera. Y una forma de haber sido leal, y que el presidente no olvida, fue la decisión de haberse hecho a un lado en la encuesta que se hizo en 2011 para elegir candidato para la elección de 2012, y que no se ha desmentido por completo. Todos indicaba en su momento que ganó Ebrard, y él, sin embargo, le cedió el lugar a López Obrador, y ese gesto le permitió al actual presidente mantenerse con vida y haber hecho el trabajo político durante vida política, pues, y haber hecho el trabajo que realizó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y que cosechó en 2018. Entonces, ese gesto al presidente López Obrador no le pasa desapercibido, lo tiene muy, muy presente. Pero si hablamos ahorita, porque todo puede cambiar, la próxima semana puede cambiar, mi querido Jesús, ahorita, pues la que se parece más y la que pues, se acerca más a el obradorismo puro, duro y concreto, y como tú le quieras llamar, pues es Claudia Sheinbaum. Se le parece mucho más a la filosofía y la forma de actuar políticamente del presidente López Obrador, inclusive en lo que algunos han considerado excesos, como puede ser la austeridad republicana o la determinación pues de ver a los adversarios de la forma como los ha planteado el presidente de la República, y esa decisión a veces que parece no entenderse, de ver o blanco o negro, o conmigo o contra mí. Y en eso Claudia Sheinbaum se parece también mucho al presidente. Alberto Nájar, gran periodista, a pie de página, Momentum. Como siempre, querido Alberto, muchas gracias por estar con nosotros en la octava. Un abrazo, mi querido Jesús, gracias a ti.